En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra reescribió mis votos matrimoniales para que jurara a siempre ponerla primero, y se los dio al oficiante como actualización de última hora. Cuando descubrí el papel guardé los originales y vi cómo su sonrisa presumida se transformaba en furia al no escuchar su nombre. Siempre supe que mi suegra tenía una personalidad fuerte, pero la planificación de nuestra boda sacó a relucir un lado controlador que superaba con creces lo que podría considerarse normal. Desde el momento en que mi prometido y yo nos comprometimos, se entrometió en cada decisión, actuando como si la boda fuera su evento y no el nuestro. La primera señal de alarma apareció con su obsesivo interés en los votos matrimoniales. Mi prometido y yo habíamos decidido escribir nuestros propios votos para tener una ceremonia más personal. Sin embargo, mi suegra mencionaba el tema constantemente, insistiendo en que quería asegurarse de que fueran lo suficientemente sentimentales. Me pareció extraño, pero respondí con vaguedad para evitar discusiones. Luego vino la segunda señal de alarma. Aproximadamente una semana antes de la boda, mi suegra volvió a sacar el tema de los votos, pero esta vez de una manera que me resultó profundamente incómoda. Con un tono aparentemente casual, sugirió que sería un tributo conmovedor, incluirla en mis votos, ya que me estaba uniendo a su familia. Me reí pensando que era una broma, pero su expresión decía lo contrario. Argumentó que una boda no es solo sobre dos personas, sino sobre unir familias. Cambié de tema, esperando que lo dejara pasar. La verdadera advertencia llegó la noche anterior a la boda. Estaba con mis damas de honor, repasando los últimos detalles, cuando una de ellas mencionó algo inquietante. Había escuchado a mi suegra susurrándole al oficiante sobre un cambio de última hora en los votos. A la mañana siguiente, mientras los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi suegra tramaba algo. Debería haber estado concentrada en mi peinado y maquillaje, pero mi atención seguía desviándose hacia ella. Estaba de un humor extrañamente alegre, casi presumido, paseándose por el lugar como si fuera ella quien se iba a casar. Y entonces llegó el momento que temía. Unos 30 minutos antes de la ceremonia, el oficiante se acercó a mí con expresión confundida. Me entregó un papel cuidadosamente doblado, explicando que mi suegra se lo había dado momentos antes, insistiendo en que era una actualización de última hora de mis votos. Le había parecido extraño y quería asegurarse de que yo realmente hubiera aprobado el cambio. Le dije que no había autorizado ningún cambio. Desplegué el papel, y en cuestión de segundos, supe que esos no eran mis votos en absoluto. Habían sido alterados significativamente para incluir varios párrafos sobre mi suegra. Las primeras líneas me resultaban familiares, pero luego el texto se transformaba en algo completamente diferente. Frases sobre priorizar siempre a la familia de mi esposo, buscar siempre la guía de mi suegra, y valorar la sabiduría de la mujer que lo crió. Y lo peor de todo, una declaración explícita de que siempre pondría a mi suegra en primer lugar, honrándola y respetándola como la base de nuestro matrimonio. Mi suegra había reescrito completamente mis votos para convertirlos en un homenaje a ella misma. Había supuesto que yo no los leería antes de la ceremonia, que estaría demasiado distraída o confiada para revisarlos. Probablemente planeaba entregarlos en el último minuto, asegurándose de que, sin saberlo, los leyera frente a todos, comprometiéndome públicamente con ella ante una sala llena de testigos. Pero su plan fracasó estrepitosamente porque lo descubrí a tiempo. Doblé los votos falsos y los guardé en mi bolsillo. Luego me dirigí al oficiante y le pedí que usara los votos originales, los que yo había escrito. Él asintió, visiblemente aliviado por haber verificado conmigo antes. Le di las gracias, agradecida por su integridad. Mientras me dirigía hacia la ceremonia, vi a mi suegra sentada en primera fila, prácticamente resplandeciente de satisfacción. No tenía idea de que yo había descubierto su plan y estaba a punto de darle una lección. Me permití esbozar una pequeña pero significativa sonrisa. Esto iba a ser interesante. La música comenzó. Mi padre, de pie a mi lado, me dio un apretón tranquilizador en la mano antes de acompañarme por el pasillo. Centré mi atención en mi prometido, mi futuro esposo, que me esperaba en el altar. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Este era nuestro día, y no iba a permitir que nadie lo arruinara. Mi suegra, sin embargo, tenía otros planes. Al pasar por la primera fila la vi sentada allí, prácticamente radiante, como si ella hubiera orquestado todo el evento. Me dirigió un pequeño asentimiento, como esperando algún tipo de gratitud. Mantuve mi rostro impasible y seguí adelante. La ceremonia comenzó hermosamente. El oficiante habló sobre el amor, el compañerismo y el compromiso, sin hacer ninguna mención a mi suegra. Luego llegó el momento de los votos. Me giré para mirar a mi futuro esposo, con el corazón latiendo aceleradamente, no por nerviosismo, sino porque sabía lo que estaba a punto de suceder. El oficiante me miró expectante y me hizo una leve señal. Era mi turno. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos rozaron el papel arrugado que mi suegra había preparado, pero saqué mis votos originales. Los desplegué, respiré hondo y comencé a hablar. Puse todo mi corazón en cada palabra, expresando mi amor por mi prometido, mi ilusión por nuestro futuro, y mis promesas hacia él como su esposa, sin una sola mención a mi suegra. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba en tiempo real.
El rostro de mi suegra pasó de la satisfacción presumida a la confusión y finalmente a la comprensión de que aquello no era lo que ella había escrito. Para cuando la ceremonia concluyó y el oficiante nos declaró marido y mujer, casi podía sentir su mirada fulminante clavada en mi espalda. Mi nuevo esposo me besó, y los invitados estallaron en aplausos. Pero yo sabía que los verdaderos fuegos artificiales apenas comenzaban. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, de la mano me preparé mentalmente. Mi suegra no iba a dejar pasar esto sin más. Y efectivamente, no lo hizo. Para cuando llegamos al salón de la recepción ya se podía palpar la tensión en el ambiente. Mi suegra no había montado una escena durante la ceremonia, pero solo porque se había quedado sin opciones. No había forma de que fuera a rendirse sin pelear. Había mantenido las distancias durante la primera parte de la celebración, pero la observé en varias ocasiones a lo largo de la noche, y no estaba simplemente molesta, estaba furiosa, y mientras más personas se acercaban a felicitarme por mis emotivos votos, peor se ponía. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente estallara. Estaba cerca de la mesa del pastel, charlando con algunos amigos cuando la escuché. Si alguna vez han oído hablar a mi suegra, sabrán que su voz no es precisamente melodiosa. Había acorralado a mi esposo. Me giré justo a tiempo para verla agarrando su brazo, tirando de él hacia un lado, con el rostro contorsionado por la rabia. Le preguntaba qué había pasado, por qué habíamos cambiado los votos en el último momento, y si él estaba al tanto. Mi esposo parecía confundido, porque nunca le había contado lo sucedido. Sin embargo, para su mérito, no se dejó intimidar. Le respondió que los votos que yo había pronunciado eran exactamente los que siempre había planeado decir, y que nunca había esperado nada diferente. Esa respuesta no la satisfizo en absoluto. Exigió saber por qué le había mentido, y por qué le había prometido incluirla en mis votos para luego humillarla delante de todos. En ese momento, decidí que ya había escuchado suficiente. Me acerqué a donde estaban discutiendo y le dije directamente que jamás le había prometido nada, que tomarse la libertad de reescribir mis votos a mis espaldas no constituía una promesa, y que no podía esperar que lo descubriera y no hiciera nada al respecto. Incluso si no lo hubiera descubierto antes de la ceremonia, probablemente habría dejado de leer el papel y habría continuado de memoria. No estaba hablando particularmente alto, solo se lo estaba explicando a ella. Pero ya saben lo que ocurre cuando alguien habla en cierto tono. Las orejas de las personas curiosas se agudizan. Y no lo digo como algo negativo. A mí también me ha pasado. Si antes el rostro de mi suegra reflejaba furia, ahora parecía el de una fiera rabiosa con gripe aviar y espasmos estomacales. Comenzó a gritar allí mismo, en medio de la recepción, alegando que la había humillado y faltado al respeto delante de toda nuestra familia y amigos. Si hasta ese momento había invitados que no se habían enterado, ahora todos estaban al tanto. Exigía saber por qué me empeñaba tanto en excluir L.A., cuando lo único que siempre había querido era ser incluida. La miré con incredulidad. En su mente, realmente se veía como la víctima de toda esta situación. Pero no tuve que intervenir, porque mi suegro lo hizo por mí. Había estado observando la escena desde un costado y decidió actuar. Le dijo a mi suegra que dejara de avergonzarse a sí misma y a la familia. Que alterar los votos matrimoniales para convertirse en el centro de la ceremonia era inapropiado. Que el día no giraba en torno a sus caprichos sino que se trataba de nosotros, y que debería comportarse de acuerdo a la ocasión. ¿Creen que a mi suegra le importó que su propio esposo la estuviera reprendiendo? ¿Creen que reconoció su error y pidió disculpas? Por supuesto que no. Solo se enfureció más y le espetó que todo esto también era culpa suya. Si él la hubiera apoyado, yo habría aceptado dedicarle unas palabras especiales en mi gran día. Mi suegro parecía completamente agotado. Simplemente negó con la cabeza y se alejó, dejando a mi suegra de pie, atónita y temblando de rabia. Mi cuñada, que había estado cerca, finalmente intervino tratando de calmar a mi suegra. Pero ella no quería saber nada. Apartó su brazo bruscamente mientras decía que no iba a tolerar ese tipo de trato, que era demasiado importante para ser humillada frente a todos. Evidentemente todos conspirábamos contra ella, era la víctima. Y entonces, en un despliegue verdaderamente espectacular de dramatismo, salió del salón de recepción dando un portazo. Nadie sabía exactamente qué hacer. Pero entonces, casi como si estuviera ensayado, mi suegro suspiró, aplaudió suavemente y murmuró algo sobre, por fin poder disfrutar de una comida en paz. La risa se extendió por la sala, y así, la tensión se disipó. El resto del día transcurrió sin contratiempos. La comida fue deliciosa, los discursos fueron divertidos pero sinceros, y mi esposo y yo bailamos con cada melodía que sonó. Mi suegra pudo haber intentado sabotear nuestra boda, pero al final, solo consiguió avergonzarse a sí misma. Y sinceramente, no me arrepiento de nada. Tengo más que contar, pero creo que lo dejaré aquí, porque la publicación se ha extendido demasiado. Dejaré para una actualización lo que ocurrió al día siguiente. Actualización 1. La mañana después de la boda me desperté con una sonrisa. No solo por estar ya casada y haber dejado atrás todo el estrés de la boda, sino también porque mi suegra había recibido una pequeña dosis de karma por lo que intentó hacer. Mi alegría al despertar estaba más que justificada. A pesar del drama protagonizado por mi suegra, la noche había terminado maravillosamente.
Pero por supuesto, la paz fue efímera. Apenas había dado el primer sorbo a mi café cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Al principio lo ignoré, pensando que serían mensajes de felicitación por la boda. Pero luego el teléfono de mi esposo también empezó a sonar. Una y otra vez. Finalmente cedí y revisé mis mensajes. Mi suegra no había desaparecido en silencio. Había pasado toda la noche despotricando en redes sociales con una publicación donde aseguraba que solo me había casado con su hijo para poder humillarla. Que había utilizado la boda para vengarme de ella, que la había traicionado y excluido intencionalmente de los votos después de haberle prometido incluirla. Había tergiversado completamente los hechos. En su versión, ella era la pobre víctima inocente, según sus propias palabras, su hijo un ingrato y su nuera una malvada manipuladora. Y lo peor de todo es que su publicación había generado un aluvión de reacciones. Familiares que ni siquiera habían asistido a la boda ya estaban tomando partido. Algunos la defendían, expresando indignación porque su único hijo la había abandonado por una mujer egoísta que ni siquiera reconocía a la mujer que lo había criado. Otros estaban genuinamente confundidos, preguntándose de qué hablaba, porque les parecía rarísimo que alguien pretendiera ser incluida en los votos matrimoniales de otra persona. Y luego estaban los que habían presenciado todo en la boda. Estos últimos la contradecían abiertamente contando la verdadera versión y aportando pruebas. La sección de comentarios de su publicación era un completo caos. Algunos incluso habían subido videos de la recepción, donde mi suegro claramente le decía que había cruzado una línea. Mi suegra, como era de esperar, no estaba gestionando bien la situación. Apenas había terminado de asimilar todo cuando escuché que llamaban a la puerta. Ya sabía quién era. Mi esposo suspiró, pasándose una mano por la cara antes de murmurar que mejor enfrentáramos esto de una vez. Abrió la puerta y efectivamente, allí estaba ella. Mi suegra tenía un aspecto lamentable, como si hubiera dormido con el maquillaje de la boda puesto, o más bien como si no hubiera dormido en absoluto. Entró sin ser invitada, levantando las manos al aire, exigiendo saber si habíamos visto cómo habíamos arruinado su vida. Agitaba su teléfono de un lado a otro, desplazándose por su propio desastre autoinfligido, gritando que había sido traicionada por las dos personas que más amaba. Continuó parloteando sobre cómo ella nunca le habría hecho algo así a su propia suegra, que solo quería ser mencionada brevemente como agradecimiento, nada más. Pero no, yo me había esforzado en humillarla delante de todos. Mi esposo, mostrando una paciencia muy superior a la que yo habría tenido, intentó calmarla. Le dijo que había sido ella quien se había avergonzado a sí misma, que nadie le había pedido que reescribiera mis votos, y que si hubiera respetado nuestros límites, nada de esto habría ocurrido. Pero que mi esposo me defendiera solo consiguió enfurecerla aún más. Comenzó a gritar que él había cambiado desde que me conoció, que antes de mi llegada, ella había sido la persona más importante en su vida, que era su madre y yo se lo había robado. Le respondí con frialdad que yo no había robado nada, que ella seguía siendo su madre, pero yo era su esposa. Y el hecho de que viera esos dos roles como competidores era precisamente el motivo por el que nos encontrábamos en esta situación, lo cual era francamente enfermizo. Por ese comentario se llevó la mano al pecho como si la hubiera golpeado físicamente. Antes de que pudiera iniciar otra ronda de dramatismo, apareció mi suegro, visiblemente malhumorado. Era evidente que la había seguido desde casa cuando ella salió hecha una furia, porque en ese estado y con ese aspecto, que parecía obra de un maquillador ebrio, no estaba precisamente en su mejor momento. Desde que entró ya estaba negando con la cabeza como si hubiera tenido más que suficiente. Le dijo a mi suegra que dejara de hacer el ridículo, que estaba avergonzándose nuevamente, y que si esperaba que él la respaldara, estaba muy equivocada. Mi suegra se volvió hacia él, genuinamente sorprendida. Le preguntó cómo podía ponerse de mi lado después de todo lo ocurrido, después de que ella solo quería formar parte de la boda de su hijo. Mi suegro la miró largamente antes de responderle que no tenía derecho a ser el centro de atención, solo por ser la madre de alguien. Para entonces mi suegra era un mar de lágrimas, balbuceando que no solo había perdido a su hijo por mi culpa, sino también a su esposo. Le preguntó si estaba teniendo una aventura conmigo, porque eso explicaría cómo podía defenderme a mí en lugar de a su propia esposa. Mi suegro le respondió secamente que no hacía falta ninguna aventura o infidelidad para hartarse de ella, ya que ella se encargaba muy bien de eso por sí sola. Mi esposo le pidió que se marchara, y yo también le indiqué que era momento de irse y que dejara de inventar excusas. Mi suegra le gritó a mi suegro que él era el verdadero problema, que nunca la había apoyado, y que si hubiera sido un mejor marido quizás su hijo no la habría abandonado por una mujer vengativa que quería borrarla de su vida. Eso fue el colmo para mi esposo. Por primera vez desde que comenzó todo este embrollo alzó la voz y le dijo que ya era suficiente. Le explicó que su obsesión por ser la primera en su vida no era normal, que ninguna madre saludable actuaría así, y que si no podía aceptar que él estaba casado ahora, entonces lo perdería por completo. Al igual que en la boda salió furiosa de nuestra casa. Pero al menos conseguimos que se marchara y dejara de acusar a todos de cuanta cosa se le pasara por la cabeza. Mi suegro comentó irónicamente que iba a tener una tarde muy tranquila,
ahora que ella tenía otro berrinche en el que concentrarse. Actualización 2. Durante unos días disfrutamos de una bendita tranquilidad tras la salida dramática de mi suegra. Todo estaba en calma. Demasiada calma. Sabía perfectamente que ella no se había rendido. Si algo había aprendido sobre mi suegra era que se alimentaba del drama, y si no estaba en el centro de este, creaba una nueva situación en la que pudiera serlo. Así que cuando mi esposo recibió una llamada de su tía, no me sorprendió en absoluto. Aparentemente, mi suegra había iniciado una campaña completa para reunir apoyo. Había contactado a todos los que la habían respaldado en su primera publicación para convertirlos en su ejército contra mí. Un ejército de 5 personas, probablemente todas con un aspecto tan desastroso como el suyo. A estas alturas ya dudaba que su maquillaje fuera obra de un principiante, más bien parecía que se había aplicado los cosméticos con una batidora. En cualquier caso, eran tan pocos los que intentaban defenderla que apenas hacían ruido. Sin embargo, sí recibí un mensaje de mi madre preguntándome si todo estaba bien. Porque mi suegra acababa de llamarla sonando absolutamente devastada. Mis padres habían estado en la boda y habían presenciado todo. Afortunadamente mi madre conocía perfectamente cómo era mi suegra. Pero ni siquiera ella esperaba que intentara manipular a mi propia familia en mi contra. Llamé a mi madre inmediatamente, y me contó que mi suegra le había soltado un dramático monólogo de 22 minutos sobre cómo la estábamos apartando de la vida de su propio hijo. Le había suplicado a mi madre que hablara conmigo, asegurando que sabía que yo solo actuaba por despecho y que, en el fondo yo era una buena persona porque ella me había criado. Que simplemente no podía creer que yo fuera tan cruel como para eliminarla por completo de la vida de su hijo. Mi madre la dejó hablar, y luego le hizo una simple pregunta. ¿Exactamente cómo te ha apartado de la vida de tu hijo? Mi suegra se quedó sin palabras, visiblemente descolocada por la pregunta. Había esperado que mi madre la ayudara después de todas sus palabras melosas. Había supuesto que hacerse pasar por la madre afligida sería suficiente para despertar la empatía materna en mi madre. Que mis propios padres me regañaran y me obligaran a disculparme. Pero la pregunta directa de mi madre la dejó sin respuesta. Mi madre le dijo que había visto cómo yo había intentado incluirla en nuestras vidas una y otra vez, solo para ser recibida con constantes invasiones y exigencias. Le explicó que el papel de una madre cambia cuando su hijo se casa, y que intentar forzar su presencia en nuestros votos no solo era inapropiado, era perturbador. Y finalmente, le aconsejó que si realmente quería formar parte de la vida de su hijo, tenía que dejar de hacer que todo girara en torno a ella y preocuparse más por la felicidad de su hijo y las cosas que él amaba, refiriéndose a mí. Mi suegra le colgó. Cuando mi madre terminó de contarme todo, suspiró y me advirtió que esto no sería el final. Mi suegra no había terminado, y tenía razón. Al día siguiente mi suegra envió un mensaje masivo a toda la familia extendida. Era más de lo mismo, así que no los aburriré con los detalles. Lo importante fueron las consecuencias. Había muchas personas hartas de sus mentiras y sus lloriqueos, por lo que comenzaron a enfrentarse a ella. Creo que ni su pequeño ejército pudo ayudarla en esa batalla. Estaba tan sola que casi daba lástima. Mi esposo finalmente respondió en el chat grupal. Hubiera preferido hacerlo en privado, pero ella se había empeñado en hacer todo este asunto público, así que le dio lo que quería. Le comunicó que toda comunicación terminaba allí mismo, y que cualquier contacto futuro sería a través de abogados. También le explicó exactamente por qué la estaba apartando de su vida, y ya que toda la familia estaba leyendo, esta explicación también era para ellos. Les pidió que no intentaran interceder por su madre, pues las razones para distanciarse eran exclusivamente por su comportamiento, así que no había nadie más a quien culpar. Y advirtió que no toleraría que nadie, sin importar quién fuera, le dijera que debía sentir lástima por su pobre madre. Luego abandonó el grupo. Por suerte o por desgracia, yo me quedé en el chat y pude leer algunas respuestas. La gran mayoría, quienes estaban de nuestra parte, expresaron su comprensión y prometieron no volver a sacar el tema. Mi suegra fue expulsada del grupo por el administrador. Mientras tanto, sus pocos defensores no dijeron absolutamente nada. Solo mi suegro añadió algo más. Comentó que, al igual que mi esposo, no quería hacer declaraciones públicas, pero ya que ese era el campo de batalla elegido por mi suegra, también haría un anuncio para aclarar cualquier duda. Estaba separándose de mi suegra y llevaba varios días viviendo solo. Ni yo lo sabía, y cuando se lo conté a mi esposo, él tampoco parecía estar al tanto. Actualización 3. Con todo el caos de la boda detrás de nosotros, mi esposo y yo hicimos las maletas, y nos fuimos de luna de miel. Después de todo lo que mi suegra había hecho, no íbamos a permitir que su insensatez arruinara nuestros planes. Los primeros días fueron pura felicidad, sin llamadas, sin mensajes manipuladores, sin dolores de cabeza provocados por mi suegra. Y los siguientes también, porque la habíamos bloqueado en todos nuestros dispositivos. Pero sí hice algo un poco vengativo. Sé que no está bien ser rencorosa, pero comparado con lo que ella hizo, fue una nimiedad. Seguramente recibiré comentarios diciendo, bla bla bla, eres tan mala como tu suegra, estás a su mismo nivel. Bueno, para ahorrarme responder a esos comentarios lo diré ahora, tú también estás a su nivel, pero al nivel de inteligencia de los monos maquilladores.
Cada vez que tomábamos una hermosa foto durante nuestra luna de miel, ya fuera disfrutando de una cena lujosa, descansando en la playa o simplemente bebiendo cócteles, desbloqueaba a mi suegra el tiempo justo para enviarle la imagen, y después la bloqueaba de nuevo antes de que pudiera responder. Era mezquino, era inmaduro, pero era tremendamente satisfactorio. Mi esposo ni siquiera se molestó, si acaso le parecía hilarante. Incluso empezó a inventar pies de foto para añadir. Después de aquí pensábamos comprar un regalo para mi suegra. Acierto que no tengo, y cosas por el estilo. Cuando mi suegro se enteró de lo que estaba haciendo, casi se atraganta de la risa. Le dijo a mi esposo que yo era ahora su persona favorita. Al parecer, mi suegra lo llamaba y le enviaba mensajes constantemente, gritando sobre cómo yo la estaba torturando deliberadamente. Pero mi suegro ya no respondía. Estaba más preocupado por hacer que su separación fuera permanente. Sí, para entonces ya estaba planificando el divorcio. Actualización 4. Me he enterado de que muchos están formando un club de fans de mi suegro, llamándolo el jugador más valioso de mi historia. Creo que estoy un poco celosa. No, es broma. Reconozco que mi suegro ha tenido un papel fundamental, tanto apoyándonos a nosotros como cuidándose a sí mismo. Desde el día de mi boda se le notaba agotado por su matrimonio, así que el divorcio no es solo una muestra de apoyo hacia nosotros, sino principalmente un acto de autopreservación. Porque vivir con mi suegra debe ser peor que... Bueno, no se me ocurre nada peor. Pero eso ya es cosa del pasado, y mi suegro ha completado su divorcio. Y para quienes han comentado que la demencia no es algo que deba tomarse a la ligera, la respuesta es esta. Ha sido evaluada médicamente y no presenta signos de demencia. Simplemente es así, una mujer con delirios de grandeza, narcisista y controladora, incapaz de entender que el mundo no gira en torno a ella. Puede estar desequilibrada, ser una pésima madre, una esposa terrible y una suegra insoportable, puede maquillarse como si lo hiciera con los ojos vendados. Pero jamás será cantante de K-pop. Tengo que contarle este chiste a mi suegro. Seguro que le hace gracia, aunque no estoy segura de que sepa lo que es el K-pop. Me sorprendería.